gracias, presidente. Hoy día vamos a exponer el tema de bolsa de productos que estaba en tabla y para el cual tenemos una serie de indicaciones, pero tenemos una presentación. No sé si la presentación está... Sí, está cargada. Sí, aquí. Esa. Entonces, presidente, este es un proyecto que tiene muchos beneficios desde el punto de vista de inclusión financiera, desde el punto de vista de desarrollo de mercado de capitales, para sobre todo pymes y emprendedores, porque lo que hace es extender de alguna manera un mecanismo, una institucionalidad que existe hoy día, pero hacerla más inclusiva para otras industrias, para otro tipo de productos, bienes y servicios. Entonces, a modo de antecedentes, presidente, recordar que en 1993 se presentó y fue publicada la Ley de Bolsa de Productos Agropecuarios, la Ley 19.220. Esta ley que, sin embargo, no quedó operativa sino hasta el año 2002. Pasó mucho tiempo porque había quedado un problema en esta ley originalmente, en el sentido de que se había establecido como materia de reglamento algo que tenía que ver con el IVA, y eso es materia de ley. Entonces, dado que era materia de ley, se pasó un periodo largo de tiempo en que no estaba la ley aprobada, pero no operó. Y no operó esta ley. El año 2005, posteriormente, la entonces SBS autoriza la creación de la primera bolsa de productos agropecuarios. Y posteriormente, el año 2007, se publica la ley 20.176, que modifica la 19.220, incorporando las facturas de cualquier industria como objetivos negociables las bolsas de productos agropecuarios. O sea, lo que ocurre en 2007 es que la bolsa de productos agropecuarios pasa a negociar facturas que no son solo agropecuarias, sino que se extiende el ámbito de su aplicación. Esta modificación es de gran relevancia, presidente, porque a la fecha aproximadamente el 90% de las transacciones realizadas en la bolsa de productos corresponden a facturas y el 10% restante corresponden a operaciones repo. Las operaciones repo, presidente, son aquellas en las cuales se hace una venta con un pacto de retrocompra, y esto sí es una suerte de... es un crédito con garantía, porque lo que se hace es que hay una persona que, por ejemplo, un agricultor, vende un producto, pero se obliga a recomprarlo. En eso hay una tasa de interés involucrada, en esa operación, y al obligarse a recomprarlo, es como si hubiera sido un crédito, pero se da a través de una venta y una compra. Se vende el producto, el que compró el producto no tenía la intención de quedarse con el producto, tenía la intención de prestar, pero de prestar con garantía. Y esto repo se hace en los mercados financieros, pero también se hace en los mercados de productos. El año 2014 se presenta el proyecto de ley el 8 de enero de 2014, presidente. Se ingresa el proyecto que modifica la ley 19.220 al Senado para su discusión y aprobación. El Senado aprueba en general el proyecto, pero el proyecto no se sigue tramitando, no tiene prioridad, digamos. Entonces, simplemente, ahora, lo que estamos haciendo, presidente, es retomar este proyecto. En enero, eso sí deberíamos decir, en enero de 2018, el proyecto de ley misceláneo Productividad 2 del gobierno pasado contiene algunas modificaciones a la ley 19.220. O sea, eso, el proyecto que está hoy día fue ingresado hacia fines del gobierno anterior. Nosotros recogemos algunas de estas modificaciones que están en el proyecto de ley Productividad 2. Estos son, presidente, las materias. Algunas son casi evidentes, otras requieren un poco más de explicación. Esta primera es el reemplazo de la referencia a SBS, que en el proyecto de ley aprobado en general el año 2014 existía la SBS.
Hoy día no existe la SBS, sino que existe la CMF, la Comisión de Mercado Financiero, y por lo tanto se reemplazan todas las referencias hechas a la SBS por la Comisión de Mercado Financiero. Eso al artículo 1 y siguientes, porque están varios artículos de la ley. En los artículos, en el artículo 3 se modifican los requisitos a las bolsas de producto. Se les aumentan los estándares, Presidenta, a las bolsas de producto. Es decir, las bolsas deberán tener gobierno corporativo, controles internos, gestión de riesgos y recursos adecuados para funcionar correctamente. Y se elimina el requisito de local físico para operación de una bolsa. Esto en atención de los avances de la economía digital, digamos, y del avance tecnológico. Entonces se dice, mire, o sea, no es que no pueda, pero se dice no es condición de la esencia, que puede operar una bolsa sin que opere como un recinto físico, no podría operar en forma virtual. Eso es lo que estamos... ¿Cómo se hace con la dirección? ¿Cómo? La dirección. El problema jurídico, entiendo, no es lugar físico, sino la dirección. Yo entiendo que la dirección IP todavía no la tenemos. Pueden tener Señor presidente, pueden tener oficinas y esa sería su dirección, pero de la parte que se elimina la necesidad del local es como parte de la infraestructura que se ofrece para la intermediación. Entonces, antiguamente se necesitaba el local porque los corredores concurrían físicamente y empezaban a levantar ofertas, pero ahora ese local como parte de la intermediación ya no es necesario. Exactamente. Presidente, hay una ampliación de los productos transables. Esto está en los artículos 4 y 5. Se modifica la definición de productos y de los requisitos para que estos sean negociados en bolsa, de manera de incluir no solo productos agropecuarios, sino todo tipo de bienes, servicios, derechos, entre otros. Por ejemplo, cuotas de energía. Por ejemplo, derechos de agua. Por ejemplo, esto lo vamos a ver... Yo lo pensé. Oiga, presidente, y eso que evité decirle cuotas de pesca. También se puede ser, no quise. Oiga, por ejemplo, contratos. También se pueden transar hoy día, de acuerdo a esta definición más amplia, contrato. Y lo vamos a ver porque eso viene después, en que los contratos deben estar debidamente registrados. Hay un registro de contratos. Bueno, y se incluyen, como digo, explícitamente los contratos registrados conforme a la ley 20.797, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas. ¿Ah? Esto especialmente respecto de contratos que establecen obligaciones, ventas con obligaciones de pago a plazo. Entonces, estos contratos también se pueden negociar en esta bolsa. Luego, en la intermediación fuera de bolsa, se explicita la facultad de los corredores de bolsas de productos para intermediar productos fuera de la bolsa. O sea, esto no es que estaba prohibido, pero estaba como una tierra de nadie hoy día. Y hoy día se está estableciendo explícitamente que pueden transarse productos fuera de bolsa, los corredores. Pero las personas naturales eso lo pueden hacer de por sí. Sí, pero esto es con intermediación de un corredor, que no necesariamente lo deben hacer. Esto se da mucho, presidente, en contratos de uva, contratos de vino, contratos de distintos productos, ¿ah? Que no necesariamente pasan por una bolsa, sino que pueden ser a través de un corredor. Hay corredores que deben estar, en este caso, para estar sujetos a esta bolsa y a la regulación, deben estar registrados. Y por eso mismo, presidente, es que se han aumentado. Dado este aumento, se le están dando más bienes, más servicios, más contratos para que puedan transar. Incluso esta facultad de transar, se explicita la facultad de transar fuera de bolsa y se establecen nuevos requisitos para los corredores, tales como constituirse como sociedades anónimas, tener gobierno corporativo y gestión de riesgo adecuada, idoneidad del personal, entre otros. Y esto corresponde estos son requisitos más amplios de lo que se establecen hoy día respecto de los corredores. Entonces hay como una suerte de quid pro quo. Ampliación de las operaciones, requisitos mayores para los corredores. La garantía de los corredores, esta garantía de los corredores, presidente, se establece un monto máximo de garantía exigible a los corredores. Hoy día esto estaba indefinido, lo cual establecía como una suerte de incertidumbre
y se estableció un monto relativamente alto, juicio que son 30.000 UF, ¿no?, de garantía. Es como monto máximo. 30.000 UF. Estamos hablando de 800 millones de pesos. Sí, pero no es en función a lo que esté transando. O sea, es en función a lo que estoy transando, pero este es el monto máximo de garantía. Entonces no puede transar más que eso. Más que un porcentaje por sobre O eso. un porcentaje. Será 20% de la garantía de lo que transa, no sé. Ya, pero aquí entiendo que es la CMF la que tiene que determinar el criterio. ¿Ah? O sea, se le está... luego, las garantías se rigen, dice el proyecto original, por reglas especiales. En el proyecto, en el proyecto original, en la ley vigente, las garantías se rigen por reglas especiales. En el proyecto de ley aprobado en general se establece que las prendas sobre productos se constituirán por las normas especiales que las rijan. Por ejemplo, presidente, en automóviles está el registro de vehículos motorizados, en propiedades está el conservador de bienes raíces. Entonces, cada una de estas reglas especiales y las prendas sobre productos se van a constituir de acuerdo al tipo de bien y de acuerdo a la institucionalidad que corresponda a ese bien. Y luego, esto es interesante respecto a la responsabilidad de los corredores. Los corredores no serán responsables de las obligaciones emanadas de los contratos transados, sino solo de las obligaciones propias de la transacción. ¿Qué significa eso? Que si es que hay una factura, ¿no es cierto?, la responsabilidad de pago es del emisor de la factura y no del corredor. O sea, eso parece lógico que sea así. Quien emite la factura... El que corre el riesgo, el que compre, el que... Claro, son las partes. O sea, lo que pasa es que aquí hay, voy a decir, no, a lo contrario, sería decirle que el corredor tiene que en subsidio pagar la factura, lo cual... Presidente, esto es un tema que está en el proyecto de ley aprobado en general, en lo cual nosotros no estamos presentando indicaciones. Los reglamentos de bolsas de productos se obliga, en el proyecto aprobado en general, se obliga a que el reglamento de cada bolsa contenga normas y procedimientos para sancionar a las entidades certificadoras de productos en caso de infracciones. Ahora, y normas y procedimientos aplicables a transacciones de productos. Le doy un ejemplo. Si es que un producto es sacos de maíz, que la entidad certificadora tiene que certificar que es un maíz en adecuadas condiciones de tales características, para que de alguna manera, o si el producto fueran en el reino animal, presidente, liebres, que no sean gatos, para evitar que pasen gatos por liebre, ¿no es cierto? Que eso es básicamente lo que estamos diciendo. El producto sea de buena calidad, y eso habrá normas y procedimientos para sancionar a las entidades certificadoras y para las transacciones de productos. Aquí, respecto a los registros llevados por bolsas de productos, se traspasa, presidente, la obligación de llevar el registro de productos que hoy lleva la CMF y el registro de entidades certificadoras que hoy lleva el SAC a las bolsas de productos, de manera de agilizar la inscripción en dichos registros. O sea, no tiene sentido que estén en la CMF o en el SAC. Deberían estar directamente en las bolsas de productos. Ahora, solamente decir que hoy hay una sola bolsa de productos, pero que podrían haber más. O sea, la ley permite, y por eso hablamos a veces en plural, en el sentido de que haya más de una bolsa de productos. Aquí, presidente, en títulos representativos de productos y custodias, en el proyecto de ley aprobado en general se mantiene la posibilidad de que la bolsa emita títulos representativos de productos agrícolas, y en la indicación que nosotros estaríamos presentando se permite que la bolsa pueda emitir títulos representativos de cualquier clase de productos que tenga bajo su custodia, porque como hoy día es mucho más amplio el tipo de productos que están mucho más allá de los productos agrícolas, entonces estamos expandiendo eso a otros bienes. Y la custodia de productos. La custodia, presidente, no necesariamente como parte de una transacción, sino que podría ser una operación de mera custodia. O sea, estamos añadiendo
una línea de negocios nueva que no existía antes, que es la mera custodia de un producto. Y eso tiene un precio y en fin, y podrá la bolsa prestar también este servicio. Respecto a los gravámenes sobre productos en custodia, se regula la forma de constituir derechos reales, por ejemplo, prendas sobre productos en custodia en la bolsa. Respecto de eso artículo 20 bis. Respecto a la cesión de productos, que es nuevo. Respecto a la cesión de productos que estén afectos a algún sistema registral, el proyecto de ley aprobado en general regula casos de productos cuyos gravámenes y dominio estén afectos a sistemas registrales, y en las indicaciones se establece en forma explícita la inoponibilidad a favor de los compradores de facturas de la nulidad de transacciones que dan origen a ellas. ¿Qué es esta inoponibilidad? Que, por ejemplo, si una pyme le vende a Falabella, esta pyme después podría, Falabella, declarar nula la operación porque de alguna manera, quien actuó por la pyme no tenía la autoridad legal para actuar. Pero el producto se entregó. La inoponibilidad es que eso no puede ser una causal para no pagarle al comprador de la factura. O sea, es proteger al que compró la factura. Claro, al que de alguna manera descontó la factura. Al que transó y la tiene. Es decir, no, que le diga, oiga, señor, aquí tengo mi factura, entonces decirle, la verdad que usted no puede oponerse a esto, porque el producto se entregó. O sea, esto es arguir un tema legal para decir no, que no se pudo perfeccionar bien esta transacción. No, compadre, yo entregué el producto, una manera de proteger. Esa es la inoponibilidad. Rol fiscalizador de bolsas. Las bolsas deben supervisar que las entidades inscritas en el registro de entidades certificadoras cumplan con la ley y normativas aplicables. Destino de fondos obtenidos por multas. Los fondos obtenidos por multas ya no van a beneficio fiscal. Establecía el proyecto de ley aprobado en general. Nosotros volvemos a la redacción de la ley vigente, indicando que los fondos obtenidos de las multas se destinarán a beneficio fiscal. Esto es lo que está en las bolsas de valores en general, presidente. Entonces, esto de destinarlo a educación de inversionistas era una cosa que nos parecía medio... No sé, nos parece mejor que sea beneficio fiscal, por razones que usted puede entender mejor. No quería criticizar su conclusión. Finalmente, presidente, en línea con los objetivos, nosotros creemos que este proyecto del Ministerio, creemos que este proyecto promueve la inclusión financiera, amplía el acceso a las pymes y los emprendimientos al mercado de capitales, promueve la competencia en el mercado del crédito y disminuye los costos de financiamiento y contribuye de esta manera a la inversión y al crecimiento. Y quiero también decir, presidente, que las indicaciones propuestas reflejan el trabajo que se ha realizado conjuntamente con la Comisión para el Mercado Financiero y los Ministerios de Agricultura y Minería. Nosotros hemos conversado estas indicaciones y hemos recibido propuestas de particularmente el Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Minería. Por eso los mencionamos, que a ellos les interesa también que funcionen y operen bien este mercado. Presidente, eso es lo que quería. Muchas gracias, ministro. Presidente, yo querría pedir, porque me están escribiendo de la Cámara, se está empezando a tramitar Consejo Fiscal. Solo una consulta. Asesor. Sí. Usted mencionó, y podemos hacer la otra consulta con su asesor, con el CMF. Mencionó que se recogieron algunas de las materias que estaban incluidas en el proyecto de ley presentado en enero. Sí. Que está dentro del paquete pro empleo, productividad, etcétera. Sí. ¿Qué materias no recogieron? Por eso quiero preguntarle al ministro que nos pueda decir. Gracias, senador Coloma, bienvenido. Lo que pasa, presidente, es que eso era un proyecto mucho más general, que solamente en 2 o 3 de sus acápites tocaba el tema de bolsa de producto. Nosotros recogimos de esas... Todo lo que amplía el giro, las funciones... Lo de responsabilidad de las corredoras, que no se hagan responsables de lo... Ya, la responsabilidad de las corredoras, lo que decíamos, de que no sean responsables del pago, que eso le corresponde al emisor de la factura. Esa es una. Sí. Tenemos otra. ¿Le podemos mandar el detalle si usted quiere? Pues son cosas bien puntuales. Yo la bolsa, me acuerdo,
fue un planteamiento que se hizo justamente para darle dinamismo al sistema, porque si no se iba a trancar de un punto de vista de formalidad. Eso entendí yo. Sí. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Su presidente. tiempo, entiendo. ¿Tenemos? Nosotros tenemos las indicaciones presentadas. Así que, con su permiso, presidente. Ministro, si se desocupa, lo esperamos ahí para rematar. No, estamos con el proyecto Infisa también. Allá. Es solo de interés que avanzar en ese proyecto. Ya. No digo que tengamos la capacidad de hacerlo hoy, pero Consejo Fiscal Asesor. muchas gracias, que le vaya bien. Pero espero darle buena noticia, presidente, que le voy a traer el Consejo Fiscal dentro de poco. Háganos la ley de presupuesto y vamos a estar igual de contentos. ¿Se ofrece la palabra? Senador García. Presidente, muchas gracias. A ver, a mí me gusta mucho que se haya incorporado dentro de los instrumentos que es posible negociar a través de esta bolsa los contratos de la ley 20.790, que nos explicaran, o sea, que nos contaran un poquito más, porque ese registro nunca fue creado. Nosotros hemos pedido los antecedentes a Economía, porque entiendo que el Ministerio de Economía era el que tenía que crear el registro. Si lo están haciendo, lo están implementando, porque esto suena re bien incorporarlo, pero si mientras no esté el registro creado, en realidad no es un gran avance. La ley 20.797. Sí, gracias. Y yo quiero decir que cuando aprobamos, ¿te acuerdas, Juan Antonio, cuando aprobamos esto de los contratos, de que los contratos se pudieran negociar, en fin, lo consideramos un gran avance y un aporte importante para el mundo agrícola, pero al final no ha funcionado en realidad. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Nosotros preguntamos porque usted me había presentado esta consulta anteriormente y nosotros tratamos de averiguar y el Ministerio de Agricultura nos dijo que el registro sí está creado, pero que no han tenido suficientes contratos inscritos. Entonces, que ellos creen que esto va a ayudar a incentivar que se inscriban los contratos. Existe el registro. No, Economía lo tenía que llevar. No, amplía otras cosas, en el fondo le da a ese No, pero los registros que va a llevar la bolsa son los registros de entidades certificadoras y los registros de productos, pero los registros de contratos voluntarios agrícolas, ese lo sigue llevando Economía. Pero era Agricultura el que sabía porque ellos habían empujado este proyecto. Y nos dicen que no saben, que creen que no existen incentivos suficientes para hacer el trámite de ir a inscribirlo, pero que ahora que se está escribiendo explícitamente que se puedan negociar esos contratos, que ese va a ser un incentivo para ir a inscribir los contratos. Entonces, que esto podría revitalizar ese proyecto. Comparto con el senador García, porque efectivamente a este tema le hemos metido muchas sesiones en términos de generar nuevos mecanismos para facilitar primero la acción del mundo agrícola, ahora se está extendiendo a otros bolsas, porque esto entendemos y así nos han explicado, y así digamos, esto baja finalmente las tasas de interés de intermediación muy claramente, ¿sí? Por eso la pregunta es correcta y quizás podríamos preguntar cuánta gente se ha inscrito, digamos, por un oficio, porque esto ayudaría. Lo que pasa es que algo pasa para que, estando creados los instrumentos, aparentemente no tienen, digamos, el uso que se había diseñado. Esto se ha diseñado en distintos gobiernos, en distintos momentos, y al final como que cuesta mucho poder instalarlo. Nos comentan de que no hay la certeza de que el Ministerio de Economía tenga este registro, o que sea un registro útil. Entonces yo le pediría a la Secretaría que podamos pedirle a la gente del Ministerio de Economía una información oficial primero. La segunda pregunta que habría que hacerse es ¿para qué inscribirlos en el Ministerio de Economía? ¿Cuál es el objeto de inscribirlos?
porque se supone que es un objeto que va a ser, valga la redundancia, objeto de transacciones. Y se quiere que esté en algún registro para que el corredor o quienes sean puedan decir que es un contrato serio. Entonces, ¿le corresponderá al Ministerio de Economía estar validando o no la seriedad de un contrato? Entonces yo me pregunto, mire, yo tengo vino, se lo voy a vender a Juan Antonio, tengo uvas, se lo voy a vender 50 toneladas de uvas de X, firmamos un contrato, y tengo un contrato por 10 años, y hay un chino que quiere comprar ese contrato. Está bien, el chino, ¿por qué va a tener que ir a ver ese contrato? ¿Por qué nosotros vamos a tener un incentivo de inscribirlo en el Ministerio de Economía primero? Yo creo que ninguno. Entonces, esa es mi duda. Es para dar más certeza a que ese contrato cumple con las formalidades del contrato. Es en vez de tener un contrato que fue firmado ante un notario nomás, ir a inscribirlo a este registro que tiene ciertas reglas de registro, como el registro de automóviles, o sea, de vehículos motorizados. O el Quiero de bienes ser muy raíces en el respetuoso de los conservador. abogados, pero quiero ser juez de abogado del diablo, perdón. Yo firmé un contrato con Juan Antonio. ¿Quién va a tener el incentivo de que ese contrato se inscriba en economía? ¿Quién? Yo que estoy vendiendo las uvas, no, ya tengo un comprador. Es el comprador el que puede tener un incentivo de inscribirlo. Podría tener. En estricto rigor deberían ser los dos, porque como usted le vendió, podría... Sí, Ya tengo mi contrato, me tiene que pagar. sí, pero podría él desconocer el contrato, por ejemplo. O bien. decir que no cumple con las Quiero formalidades. seguir siendo abogado del diablo. Firmé un contrato con Juan Antonio. Tengo vacas que estoy engordando, tengo compromiso de llevárselas en 20 meses. ¿Quién va a tener el incentivo de inscribir el contrato de primera interrogante? Sí, no yo no. Es que Es una de las partes y entonces yo creo que ahí hay un problema del mecanismo como está establecido y meter al Ministerio de Economía. Lo único que tengo como sensación, si yo viviera como vivo en Rengo, no tengo ningún incentivo con el Ceremi de Economía de mi región de inscribir nada, pero absolutamente nada. Entonces estamos matando el instrumento. Yo creo que esto es muy bueno como instrumento, pero creo que la operativa quizás tenga una... lo podemos revisar con el Ministerio de Economía también para ver qué... Mi pregunta es, ¿para qué metemos economía? ¿Qué tiene que ver economía con validar un contrato? Sí, es que ellos ven ese tipo de... Porque la ley lo manda. Sí. Entonces quizás la ley cometimos el error. A eso voy. Yo tengo un contrato contigo y porque yo inscriba eso en la notaría, podría dejar en el registro el conservador que está registrado, pero las dos partes no tenemos un incentivo. Una de las partes tiene un incentivo, pero ir a depositarlo en economía parece bien raro cuando yo quiero, en el fondo, que alguien me preste plata para otra finalidad por este contrato. Entonces, tengo mi duda de cómo hacerlo más fluido, ¿no? Porque comparto con el senador García Coloma de que este es un instrumento muy poderoso. Senador, eventualmente podrían ser que las dos partes tuvieran incentivo, porque no se sabe qué va a pasar con el precio. Entonces, por ejemplo, usted que está vendiendo, si el precio baja y usted tiene ya un precio pactado, usted tendría el incentivo a que se mantenga ese contrato y que se lo cumplan. Entonces, pues como no sabemos qué va a pasar con el precio... ¿Qué pasa? Yo tengo un contrato con el señor Coloma. Si él incumple el contrato, lo llevo a los tribunales. Es mi contrato con él. Y si hay variación de precio, o si yo le entrego, si él es una exportadora y él me ofrece un precio mínimo, y si él quiere ese contrato después transarlo porque quiere conseguir algún crédito, es él el que tiene el incentivo, no yo, y no veo qué incentivo va a tener él de inscribirlo en el Ministerio de Economía. Ese es mi único punto. Porque me puedan dar crédito con eso. O sea, al final hay que mirar. Que deberíamos quizás facilitar
Yo entiendo, presidente. Porque la esto- bolsa no depende del Ministerio de yo entiendo- Economía tampoco. Era como una vitrina. Yo entiendo que muchas cosas están escritas en el registro, en estos registros, y por eso Economía en general lleva este tipo de registros, por eso que se le incorporó, porque tienen experiencia, ese entiendo que fue el argumento que se usó para estos efectos. Y el incentivo para mí, obviamente, si yo tengo un contrato, ayuda mucho a poder financiar lo que tenga que hacer, y quizás a usted también le puede convenir decirle: yo tengo mi uva, mi vaca, no sé cuál es lo que tenía yo al final, diga, o lo que yo estaba comprando, tengo para efectos de poder producir. O sea, los dos pueden tener incentivo para efectos de financiamiento. La ley específica de que crea el registro en la 20.797, y el artículo es el artículo 10, que dice: créase el registro de contrato de compraventas de productos agrícolas con entrega a plazo, que deberá constar en un sitio electrónico y al que se incorporarán los contratos agrícolas que se acojan a esta ley, su modificación y cancelación. Dice: este registro es único, rige en todo el territorio de la República, es público y deberá estar permanentemente actualizado, de manera que asegure la fiel y oportuna publicidad de la información incorporada en él. Todo interesado podrá consultar gratuitamente los contratos agrícolas inscritos en el registro. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo estará encargado de la administración del registro y que éste cumpla en todo tiempo las normas de la presente ley y su reglamento. Para estos efectos estará facultado para licitar la administración del registro de entidad externa, caso en el cual mantendrá la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas antes señaladas. El administrador del registro puede certificar las inscripciones, modificaciones y cancelaciones que se practiquen. Y entre el artículo primero y el 10 da todas una normativa que tienen que cumplir los contratos que se van a inscribir. Cómo se tienen que suscribir, qué contratos se tienen que hacer, en fin. Otra consulta, yo dejo mi duda de si no es parte de la dificultad, porque los corredores no van a tener que hacer sus transacciones en la bolsa, necesariamente. Ni tampoco estos contratos va a poder hacer transacciones con contratos que no están registrados también, ¿o no? Sí. Entonces tenemos un registro que no es una obligación para que el corredor actúe que esos contratos estén inscritos. Entonces, yo ahí dejo plantear la inquietud nomás. Señor presidente, lo que agrega este registro es mayor certeza respecto al contrato. Entonces, eventualmente podría ser que se trancen los dos tipos de contratos, los inscritos y no inscritos, pero que los inscritos se trancen, por ejemplo, a mayor precio porque tienen mayor certeza respecto a su cumplimiento. Entonces, ese debería ser el incentivo a inscribirlos. El que no estén, el que trancen productos que están fuera de la bolsa, ¿cierto? Ese es el concepto, ¿no? En la indicación esta que se permite explícitamente la transacción fuera de bolsa por parte de los corredores es que ellos puedan juntar compradores y vendedores como en una especie de mercado over the counter. Entonces no necesariamente tengo que ir a la bolsa, sino que yo, por ejemplo, puedo conectar a los vendedores de uvas con los que hacen vino y puedo decir: oye, aquí tengo 2 que ofrecen estas hectáreas de uva y los conecto con estos 3 vendedores de vino y voy intermediando. ¿Es una persona natural hoy lo puede hacer? Sí, pero con el cambio, con nuestra indicación ahora va a tener que ser sociedad anónima para ser corredor. Hoy yo podría dedicarme al negocio de la intermediación sin ser corredor, ¿cierto? Sí. Entonces, el ser corredor y hacerlo fuera de bolsa parece natural. Mis dudas son la certeza que le damos a los entes involucrados. Eso yo quería... Perdón, yo entiendo que yo puedo ser intermediario de productos, Sí. pero no de valores. No de valores, de productos. Expresamente el valor está exceptuado, expresamente. Sí. El contrato no es un producto, es un valor. Sí, y estos corredores se llaman corredores de bolsas de productos y no pueden ser, con esta autorización, corredores de bolsas de valores. No. Sí.
Podemos empezar a verlo en particular. ¿Cuál es la idea? Sí, no tengo mayor. En esto de la garantía de los corredores, ¿Sí? Ya existía antes. quiero solamente manifestar la siguiente Sí. inquietud. Yo creo que tiene que estar en la ley más parámetros de lo que aquí están insinuando que van a estar. Porque insinúan que sea la CMF la que vaya definiendo esto. Yo ahí tengo una particular preocupación de no delegar esa facultad a la CMF en exceso, por lo menos los parámetros. Por eso lo preguntaba antes. Dice en la indicación que que la CMF establecerá mediante norma de carácter general una metodología con la cual evaluará la gestión de riesgos y el gobierno corporativo, los controles internos que lleva la corredora. Y utilizando esa metodología que está en su norma, que debe estar en su norma de carácter general, va a determinar si es que es necesario o no la existencia de garantías extraordinarias. Pero esa es la parte que a mí me preocupa, el que no generemos incertidumbre. incertidumbre y Sí. una burbuja de repente, y un riesgo, porque las personas, en tanto la bolsa va a tener una formalidad marcada por una ley, con una institucionalidad, las personas van a concurrir pensando que los corredores están debidamente inscritos, tienen toda la y de repente, tal como un banco tiene un encaje, los corredores deberían tener cierta garantía mínima sobre el volumen de sus transacciones. Entonces, mi duda es cuánto se lo delegamos a usted esa definición. Ese es mi único. Presidente, pero hasta ahora instalado las bolsas de productos agropecuarios, eso ha funcionado, de la perspectiva que usted tiene la legítima duda, ha funcionado bien. Ahí no ha estado el problema. El problema es la necesidad de profundizar el Yo soy mercado. partidario de hacerlo. Entonces, a eso me refiero. O sea, creo que hasta ahora es como cualquier cosa. O sea, al final, obviamente, uno siempre puede hacer algún tipo de incumplimiento, pero lo que pasa es que estando el instrumento, estando el registro, obviamente hay institucionalidad mayor. Y eso es lo que yo creo que va a permitir generar lógicas de financiamiento. Eso está pensado particularmente en los productores o en los mucho mejores, de tener que ir a una institución financiera, mucho más directo. Entonces, eso es lo atractivo y hasta ahora, ya me acuerdo cuando vino el representante, la bolsa que está funcionando, se necesitaba en profundidad, pero respecto al cumplimiento creo que ha sido perfecto, o por lo menos muy superior a cualquier otro indicador. También es importante ahí, señor presidente, decir que la ley vigente tiene como mínimo 6.000 UFs de garantía para los corredores de bolsa de productos. Y también decía que la SBS, que ahora CMF, puede dictar una garantía mayor en función del volumen y riesgo de las operaciones. Eso ya estaba. Nosotros estamos quitando elementos de incertidumbre diciendo que a lo más esa garantía va a poder ser de 30.000 UFs. Entonces nosotros estamos disminuyendo la incertidumbre con respecto a la ley vigente, que ya establecía la posibilidad de aumentar ese mínimo de garantías. Y estamos manteniendo además el mínimo. Sugiero que veamos las indicaciones, colegas. ¿Habría voluntad de cambiarle el nombre a la ley? Sí, ya está. Solo una que no se llame más bolsa de productos agrícolas o Sí. Presidente, en el comparado están las indicaciones del proyecto, el texto legal vigente, el texto aprobado en general. El artículo primero de la ley señala que el proyecto introduce modificación a la ley 19.220 y el numeral 1 modifica el título de la ley. Y al respecto se han presentado, es una sola indicación, pero dividida en dos, del honorable señor Durana, para eliminar el título del proyecto de ley, la palabra agropecuarios, y después para proponer el siguiente título al proyecto de ley. Ley que regula el establecimiento de bolsa de productos y de títulos representativos de los mismos que no se encuentren regulados por la ley 18.045.
Yo entiendo que la indicación del senador Durán está, al final, está además porque efectivamente en el texto, en general aprobado por la Comisión de Hacienda, ya aparece regula el establecimiento de bolsa de productos. O sea, en el fondo, lo que él plantea está contenido en la norma. Eso es lo que estoy viendo. Digamos. A mí me gustaría sugerir, no es debido a muerte, pero buscar una definición que sea más indicativa de lo que va a ocurrir en esta bolsa. Porque son facturas, son productos mineros, son productos agrícolas y otros y facturas. Yo creo que es mejor ampliar la definición que solamente dejarlo en producto. Mi sugerencia, pero véanlo, yo creo que no quede solamente restringido a productos agrícolas, es una necesidad. No, de productos quedaría. Sí, pero la por mayor lo que parte por lo son que estoy leyendo. facturas y títulos, van a ser eso lo que se va a transar mayormente. Claro, pero no son valores. lo que se está viendo es la bolsa de productos. Como toda la bolsa, si uno va a la bolsa de comercio, de ahí son acciones, son títulos representativos. O sea, hay bolsa de productos, yo creo que queda mejor. La diferencia es que ya deja de ser solo agropecuario. Eso es lo que es importante en la ley. Por eso que me parece que quedó bien bolsa de productos. Señor presidente. Por favor. Siguiendo con el punto de que quede solo como bolsa de productos, productos en el artículo 4 se define como conteniendo los contratos, derechos, cuotas. Entonces, producto sería el concepto amplio. La indicación, la rechazamos las dos indicaciones del senador. Esperamos a Coloma para que vuelva después. Sí. 3. La 3. La indicación 3 del presidente de la República para intercalar el siguiente numeral 2 nuevo, pasando al actual numeral 2 a ser 3 y así sucesivamente. 2. Eliminas en el epígrafe del título 1 la palabra agropecuarios. En sintonía con lo ya... ¿Les parece antes que contesten eso? ¿Que es consistente con esto de... Sí. ¿No lo teníamos ya aprobado en el artículo No, primero? pero está en el título primero, senador. Más abajo. Lo otro es en el título del... Después, presidente, la indicación número 4, también del Ejecutivo, es para reemplazar el actual numeral 2 por el siguiente. Que pasa a ser 3 por el siguiente. Introduce en el artículo 1 las siguientes modificaciones. A. Modifican su primero del siguiente modo. Elimínase la frase agropecuarios, en adelante las bolsas de productos. Elimínase la frase el local, a lo que se refería antes con el local físico. Elimínase la palabra agropecuarios. Eliminen en su segunda la palabra agropecuarios. Y reemplazan en su tercero la frase Superintendencia de Valores y Seguros por la frase Comisión para el Mercado Financiero, en adelante la Comisión. Eso es todo lo que hace la indicación. Presidente, yo me perdí porque a ver, en el texto aprobado en general por la Comisión de Hacienda tenemos eliminada la palabra agropecuario. Pero solo en una parte, José. En el artículo primero, en la columna del medio se queda claro al final de la primera página. Eliminamos la frase agropecuario, en adelante producto, bolsa de producto. Pero donde dice letra B y C, eso ya... Ahí se eliminó. Ahí está eliminando eso. Aquí la indicación del Ejecutivo, ahí después podemos ver si es adecuada. La verdad es que La técnica legislativa que reemplaza todo el tercero, eso repite. no es la más adecuada la indicación del Ejecutivo, pero no queremos pelar a los asesores. ¿Por qué? Porque está reemplazando Porque hizo algo, reemplazar. ya fue aprobado en general esa eliminación. Y por tanto no corresponde que hagan una indicación para reiterar, pero Bastaría los eliminar la abogados frase tienen, local y tienen su lógica. Pero no es un error de Hacienda, es un error de las expresas. Nunca del presidente que la firmó. Pero se entiende cuál es el sentido. ¿Se entiende el sentido? Verifiquemos las votaciones de la senador Coloma. Señor Coloma, hemos votado y queremos
¿Ratifica las votaciones hasta ahora? Sí, rechazamos la indicación del senador Durana. 1, 2, la rechazamos, 3 aprobamos, Por y estar la subsumida cuarta, ya, por estar ya aprobada. Por ¿no? estar ya Porque- aprobada, sí. y la el cuarta es en lo contenido que está bien. estábamos, diría estamos por aprobarlas, entendiendo que estaría algunas de aprobada. las cosas estaban ya en esa misma dirección. La 3 y la 4 aprobadas. Perfecto. Haría la siguiente consulta por su intermedio al gobierno. Esta es de eliminar el concepto local, lo que quieren. En ningún momento puede entenderse que no tiene que tener una dirección. Sí, de hecho, si uno mira cómo está el texto, dice que tienen por exclusivo objeto proveer a sus miembros el local y la infraestructura necesaria. Entonces está hablando del local para que se intermedien los productos. Entonces eso es lo que no es necesario, un local físico donde se produzca la intermediación. Indicación número 5. La indicación número 5 también del Ejecutivo. Es formal. Los numerales, cambiar los numerales 4 y 5, superintendencia por comisión, y en el 5 también reemplazar la palabra superintendencia por comisión todas las veces, salvo la letra B, en la página 5. Y la letra B reemplaza la letra C y se por la siguiente. C. Cuenta con un gobierno corporativo, controles internos y gestión de riesgos, y los recursos, sistemas y procedimientos adecuados para funcionar correctamente como bolsa de productos y asegurar a los inversionistas la mejor ejecución de sus órdenes y ahí sigue. El fondo coloca mayores requisitos a la bolsa de los Sí. que tiene actualmente. Sí. ¿Se les parece? ¿De acuerdo? Unanimidad. Bueno, siempre es que la CME es quien califica a los gobiernos corporativos. Eso es lo habitual. Sí, eso es lo habitual. Internacionalmente se le está dando más importancia ahora a los gobiernos corporativos y el que es el encargado. Existen ciertos estándares que son objetivos en cuanto a gobiernos corporativos y esos estándares deben estar recogidos en una norma de carácter general. Después la CMF supervisa si es que eso se está cumpliendo en la práctica. ¿Esa norma general dónde está? Es normativa de la CMF. Señor presidente. La indicación 6 en la página 5 también es del Ejecutivo para modificar el artículo 4 sustituido por el actual numeral 3 que ha pasado a ser 6 en el siguiente sentido. A. Elimínase la frase títulos representativos de productos. B. Reemplázase la oración y contratos que sean transferibles de acuerdo a la ley que los regula y no correspondan a valores de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.045 por la frase contratos, incluyendo los contratos registrados conforme a la ley 20.797, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, así como los títulos representativos y los derivados sobre los mencionados productos. No quedarán comprendidos dentro de esta definición y por lo tanto no podrán transarse en las bolsas reguladas por la presente ley los valores definidos en el artículo 3 de la ley 18.045 sobre mercado de valores. No sé si el Ejecutivo quiere precisar. Pero yo creo que está bien que nos incorporemos. No sé, que quiero entender bien cómo es que queda el concepto, porque cambia la definición de lo que son productos aquí, ¿cierto? Sí, pero Todo tipo la de primera... bienes, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas y En realidad se está manteniendo la misma definición que estaba en el proyecto de ley y lo único que se está haciendo es porque a petición del Ministerio de Agricultura que se agregara explícitamente aquellos contratos que incluían conforme a la ley 20.797, porque la eliminación de títulos representativos de productos se recoge después, así como los títulos representativos y los derivados sobre los mencionados productos. Entonces, en realidad se está manteniendo todo lo que se había ya incorporado en el proyecto de ley. Y lo único que se está poniendo distinto es mencionar explícitamente estos contratos de este registro para aumentar
aumentar los incentivos a que los contratos sean inscritos. Ujú. Secretario. Pasa lo siguiente, presidente. En la frase que se agrega, dice contratos, incluyendo los contratos registrados conforme a la ley 20.797, crear un registro voluntario de contratos agrícolas, así como los títulos representativos, y aquí dice, y los derivados sobre los mencionados productos. No sería mejor colocar y sus derivados, porque los mencionados productos no sabemos dónde están. ¿Te refieres a los productos de la ley 20.797? No, a los... son claro, son contratos derivados y títulos representativos de los productos que ya fueron mencionados, y los productos que fueron mencionados son todo tipo de bienes, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas y contratos que sean transferibles de acuerdo a la ley que los regula. La redacción no la... Hace lo mismo que el secretario en la redacción. No, pero, presidente, si me permite, lo que yo entiendo, puedo entender mal, que aquí hay como tres clases, digamos. Los contratos que incluyen que están registrados en el voluntario, contrato agrícola, los contratos que sean representativos de eso y los contratos derivados. Y son tres contratos. Sí. Pero los contratos, incluyendo los que están en registro, ¿Sí? conforme a la ley Claro. tanto, Y ahí agrega, los títulos representativos, que es lo segundo, ¿sí? y los contratos derivados. Y porque son contratos derivados, lo que ¿Qué se usa puede hoy día en el ser un contrato mundo. derivado, El contrato derivado es lo que se está usando hoy día en el mundo, justamente como para por ejemplo? Futuros de maíz podría ser. futuros, por ejemplo. Un ejemplo, no solo el maíz, sino que en función... Claro. El futuro de maíz es un Es que título representativo, Es que, no un derivado. es que el contrato derivado hoy día tiene una individualidad propia. Efectivamente, antes el derivado era un concepto, digamos, que iba asociado a algo. Hoy día los contratos, por ejemplo, parte importante de los contratos que se plantean en el mundo hoy día financiero son derivados, que son, no sé, futuro de maíz vinculado al precio del petróleo, por ejemplo, y ahí el resultado genera un cociente que es mayor o menor según el porcentaje de inversión. Es una fórmula, el derivado es una fórmula de asegurar digamos, las realidades futuras. Y hoy día lo que se está usando Max, incluso una ley que aquí en la Comisión de Hacienda tú no estabas, presidente, se estudió sobre los contratos derivados, porque es de una complejidad importante. Por eso está bien que quede claro que son los contratos derivados, por lo menos para... Sí. Así lo entiendo yo, digamos. Y ¿Son títulos derivados o contratos derivados? ¿Se usa el mismo concepto o no? Los contratos derivados. sí, son contratos derivados. Entonces son productos, todo tipo de bienes, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas y contratos. Y después, así como los títulos representativos y los derivados sobre los mencionados productos que están antes, todos los que nombramos. El así como separa, porque los títulos pueden ser representativos y derivados sobre todos los anteriores, que podrían ser bienes, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas y contratos. Una reacción un poco... Esos son títulos, productos, servicios, concesiones, permisos, derechos, facturas y contratos. Y Así como los títulos representativos de los derivados sobre los mencionados productos. Eso es lo claro, que quiere decir. es que los títulos representativos y los derivados pueden ser sobre cualquiera de los que mencionamos antes. Por eso estamos separando con el así como. Yo lo entendí así. Sí.
que la frase que entre medio, la frase de referencia a ley 20.797 no deja claro que son, Sí. te refieres a los primeros. Sí. Esa es la única. Podríamos... Sí, también podrían eventualmente ser parte O del sea, yo haría artículo en vez de 5. la coma, ¿Sí? un guión, los contratos, guión, incluyendo los contratos registrados conforme a la ley, guión. Así como los títulos representativos. Sí. Capaz que sí que mejor. Y yo eliminaría la referencia que crea el registro voluntario contra el financiero. La redacción, si estamos tratando de trabajo con los abogados o que... El nombre no. Pues ya sí. está 20.797. Sí. Así como los títulos representativos. Entre yo a lo mejor hay que ahora y se salva la. Clarifica. Siente que necesitaría poder Sí, poner con una el- reacción con el- adecuada. Lo hacemos directo. Pero Sí. con eso estaríamos de acuerdo, colegas. Un tema de reacción, pero para el Buscamos una concepto reacción está con el Ejecutivo En conjunto con el votación, Ejecutivo. ¿estaríamos de acuerdo con número 6? bien. Aprobado por unanimidad. Senador García. 7. 7. El numeral 7, también del Ejecutivo, es para reemplazar el actual numeral 4 por el siguiente. Sustituir el artículo 5 por el siguiente. Podrán ser objeto de negociación las bolsas reguladas por la presente ley y los productos que se refiere al artículo 4, siempre y cuando a. sean transferibles de acuerdo con la ley que los regula, y b. sus características y condiciones cumplan los estándares mínimos establecidos en los padrones inscritos en el registro de productos que mantendrá la bolsa de productos respectiva. Con la modificación. Esta es la madre de toda la ley. Sí, entiendo que Yo no Los sé cuatro. por qué es necesario modificar el artículo 5 que se aprobó. Entonces, Solo- el que aprobamos en general, entiendo que abarca todo lo contemplado. Entonces quiero entender cuál es la modificación. Solo por efecto de orden, antes en el 4 estaba en el... sí, en el artículo, en el artículo 4 estaba contenido que fuesen transferibles de acuerdo con la ley que los regula. Claro, estaba arriba. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es ordenando un poco más porque que sean transferibles no es necesario para que sean considerados productos, sino que para que sean transados, que son las características que dicta el artículo 5. Entonces, de esta manera, para que sean transados deben cumplirse dos condiciones. Una, que sean transferibles de acuerdo con la ley que los regula, que lo estamos rescatando desde el artículo 4. Y dos, que sus características y condiciones cumplan los estándares mínimos establecidos en los padrones inscritos en el registro de productos, que era lo que ya se contenía en el artículo 5 del proyecto de ley. Entonces, simplemente estamos reordenando, no estamos poniendo ningún elemento nuevo sobre la mesa. Y entiendo que todo, o sea, esto supone los productos, los derechos, contrato de opción, Sí. contrato, factura, derivados, Sí. o sea, en el fondo una fórmula de una redacción más simple, Sí. hacerlo más Ya. amplio, digamos, y no tan... Exacto, que aplica a todo. Esto es una consulta, porque aquí dice si sean transferibles de acuerdo con la ley que los regula. ¿Cuál es la ley que regula? Y, lo que pasa es que como es tan amplia la categoría Depende, de claro. productos, depende del producto. Por ejemplo, en los contratos estos de la ley inscritos según la ley 20.797, será esa ley. En otros contratos específicos que tienen, no sé, los de bienes raíces será la ley correspondiente. Entonces, debido a eso, ponemos de forma tan general que con la ley que los regula, sea cual sea, porque es una gama muy amplia de contratos que se pueden negociar, o de cuotas, o de etcétera. Derechos. Como parte del Código Civil. Sí, pero tiene mucho que ver con... También creo que deben haber algunas que no tienen ley específica. La gran mayoría, yo creo.
esto que se eliminó, la referencia a instrumentos derivados sobre dicho producto, así como también los títulos, ustedes creen que está de más explicitarlo. ¿Entiendes? Presidente, un minuto. Por su intermedio una consulta. ¿Qué pasa si eliminamos esta letra A? Yo entiendo lo que están haciendo, lo están bajando del cuarto al quinto, en fin. Pero suena algo tan obvio que sean transferibles de acuerdo con la ley que los regula. No sé, a lo mejor es re importante, pero a mí me suena como algo tan... Establece la ilegalidad en la cual puede caer un corredor si trata de transar cosas que no son objeto de transferencia. Claro, sí, sí, creo que Esa es la razón. esa es la razón. Es porque si yo te trato de vender algo que la verdad no puedo vender porque no es transferible, si tú me compras, en ese caso el responsable va a ser el corredor. Así entiendo yo que es el... Yo intento lo mismo. Sí, yo está bien. Y respondiendo a lo que decía usted antes, presidente, que si no encontrábamos necesario los instrumentos derivados sobre dichos productos, es porque se incorporaron los derivados en el artículo 4. Estamos reordenando, porque antes porque esa es en la el definición proyecto de ley producto. claro, porque corresponde más que esté en la definición de producto. Ya. ¿Se les parece, colegas? Muy bien. ¿Se les parece? 8. Continuamos. La página 7, la indicación 8, también del Ejecutivo, para crear los siguientes numerales 8, 9, 10, 11 y 12 nuevos. Los leo, presidente. El 8. Introduce en el artículo 6 las siguientes modificaciones. A. Reemplaza en su primero la frase las personas naturales o jurídicas que se dedican a por la frase quienes estén autorizados por la ley para realizar. B. Modifica. ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido de eso es que ahora todos los corredores van a tener que ser sociedades anónimas. Entonces ya no va a ser posible que sean las personas naturales, que antes podían ser personas naturales. Entonces ya no es necesario decir las personas naturales o jurídicas que se dedican a, porque ahora siempre van a ser sociedades anónimas. ¿Cómo Pero le me damos puede como dar queda? argumentos. ¿Cómo queda? No, pero me puede dar la convicción, generar una convicción por qué tiene que ser sociedad anónima. Es porque Ahí es donde se perdió convicción absoluta en su propuesta. tienen que ser sociedades anónimas porque ahora los corredores van a poder intermediar una gama mucho más amplia de productos, incluyendo, por ejemplo, los derivados, que tienen un riesgo asociado mayor que solo los productos y las facturas, los productos físicos y las facturas como hoy día. Entonces, debido a que ahora pueden tomar mayores riesgos, también se le exija que la forma de constitución sea más robusta. Las sociedades anónimas tienen una mayor fiscalización y mayores requisitos de parte de la CMF. Entonces, por eso se está exigiendo que ahora sean sociedades anónimas. Uno diría, si fuese mal pensado, que usted está creando una barrera de entrada a ser corredor de productos. Y por ende, no tiendo a compartir sus sugerencias ni propuestas. Yo creo que esta es una barrera de entrada bien discutible. Entiendo la voluntad de controlar el riesgo por otro lado, pero hay personas que se pueden dedicar a ser personas naturales y son corredores de productos, no sé, que se dedican a intermediar con personas que engordan vacunas. Y los eliminamos de esa posibilidad ahora. Los obligamos a tener que ser sociedades anónimas. Y no sé si siempre tienen que tener esa forma jurídica. No logro tener la convicción de por qué. Se mantiene el requisito mínimo de 6.000 UFs para ser corredor. Entonces, en lo financiero, que es lo más fuerte, ese requisito mínimo se mantiene. Entonces, no se están elevando las barreras de entrada. Solo se está dando mayor robustez a la forma en la cual se constituyen. Por eso quiero tener la convicción del por qué. Solo porque ahora pueden tomar mucho mayor riesgo. Pero uno pensaría, Pueden si van a transar tomar riesgos contratos de mayor volumen, que tengan esta formalidad, pero no veo por qué la formalidad jurídica va a dar más certeza.
es por el tipo de información, por ejemplo, que le tienen que dar a la CMF. Las sociedades anónimas tienen que proveer de más información y de una forma más con mayor formalidad a la CMF, y la CMF va a tener mayor certeza de que esa información que le están entregando es cierta, es válida. ¿Y por qué la CMF no va a poder requerir esa misma información de una persona natural? Lo que ocurre es que la CMF, las sociedades anónimas, precisamente porque son anónimas, no siempre es tan transparente quiénes están detrás de ellas. Entonces, mi duda es, ¿por qué una persona natural? ¿Por qué esta única forma jurídica? Entonces, quiero decirte, tengo mis dudas de la importancia de ese cambio. Presidente. Yo en la misma línea, o sea, hay una mayor explicación. A mí, debe haber, digamos. ¿Verdad? Ahora, no son personas, sociedades anónimas, son personas jurídicas. O sea, puede ser de responsabilidad limitada, entiendo, ¿no? No, Porque dice reemplázase. es que más adelante personas viene naturales. el cambio de que debe ser sociedad anónima. Sí, a mí eso me gustaría también una mayor, yo comparto que una mayor explicación de por qué tienen que ser, puede que haya un argumento de por qué tienen que ser anónimas. O sea, por último, personas jurídicas lo podría entender, porque pueden ser, hay distintas naturalezas de personas jurídicas, incluso unas cosas que se han evolucionado son las sociedades personales, por así decirlo. Entonces no tengo claro por qué para esto tienen que ser anónimas. Yo eso comparto la inquietud, digamos. Nosotros también hemos estado revisando el texto y no hay ninguno que diga expresamente de zona anónima. Dice que tiene que tener control interno, tener mejor gestión de riesgo, de tener personal, pero no emplea la palabra anónima, no la hemos encontrado, por lo menos expresamente. Se quieren estar autorizados por ley. Sugiero lo siguiente, colega. Más allá de mala hora. No, pero tiene razón una cosa. José. No, tiene razón un punto anterior. Presidente, a ver, lo que pasa es que el artículo primero de la ley 19.220, así vigente, dice que la bolsa de productos agropecuarios, en adelante las bolsas de productos, son sociedades anónimas abiertas especiales que tienen por exclusivo objeto promover a sus miembros. Estamos hablando ahora de los corredores. Estamos hablando de los corredores, Los claro. corredores, no la bolsa está bien, o sea, anónima, eso me parece bien. Pero Si la duda que plantea es el ¿Y dónde el está, corredor. dónde está establecida la exigencia de que los corredores de bolsa... en la página 7 del artículo 6. En el primer párrafo, perdón, el último párrafo en la primera columna, Ahí dice pueden ser corporación. personas naturales o jurídicas. Son personas jurídicas, todavía no encontramos dónde dice. Claro, Son sociedades anónimas. se está cambiando personas naturales y jurídicas, solo jurídicas, y entiendo solo sociedades anónimas, eso no entiendo dónde... ¿Dónde está eso? Viene en una indicación más adelante. Me están buscando la indicación de la que se trata específicamente, pero viene. Y la razón por la cual la CMF nos pidió que fuesen sociedades anónimas es porque el tipo de supervisión y la regulación que le aplica a una sociedad anónima es más estricta que la que aplica a otro tipo de sociedades. A la Entonces, responsabilidad. exactamente. Entonces, es por el tipo de supervisión que aplica, que es mucho más estricto. Y además en los requisitos que piden de información la CMF. Creo que para la persona natural todos los requisitos que corren para una sociedad anónima son idénticos. No, pero las responsabilidades no son iguales. No, es que para las personas, en términos de entrega de información, son idénticas, incluso mayores. Entonces, quiero tratar de entender, Pero- yo siento que aquí, sin querer queriendo, hay una barrera de entrada inadecuada. Entonces, prefiero, lo podemos poner en votación, yo voy a votar en contra, aun con los argumentos que han entregado hasta ahora, porque creo que no son suficientes. Entonces, lo quiero plantear, entonces, Por ejemplo, podría ser los estados financieros, una persona natural no podría dar estados financieros. En cambio, la sociedad anónima sí tiene que generar estados financieros auditados. Ese es un buen ejemplo de Los requisito. requisitos para ser un corredor. La cosa es por qué las formas jurídicas para ser el corredor. Tú puedes ponerle todo tipo de exigencias, pero el que yo tenga que vestirme de mono para hacer algo, ¿por qué no puedo ser persona natural? Si no tengo que demostrar el patrimonio, boleta de garantía, eso lo hará uno u otra razón jurídica, pero no veo jurídicamente la razón. Pero plantearlo
Los corredores de seguro son personas jurídicas. Estoy leyendo. Pero pueden ser naturales, No, pero no son sociedades anónimas. Estoy mirando. Sugiero que Puede podemos ser dejar. limitado. O sea, yo ahí revisaría si Ya. por qué tiene que ser anónimo. Ya. Son naturales. ¿Y dónde lo dice? Porque yo no lo vi. Está en el Puede ser. artículo Se puede ser. 7. Pero lo único que quiero decir es revisemos bien para no estar poniendo una camisa de fuerza. Ya. El artículo 7 de la ley vigente. Dice no, en indicación. En el numeral 3 dice, por la palabra quiénes, por la frase la sociedad anónima es quién. Y ahí se entiende que debería ser sociedad anónima. Yo revisaría eso. Ya. Que ahora estamos. Hasta 2:30. Yo tengo que ir a navegación. Ahora. Partida a las 12. Me gustaría que estuvieran los otros. Faltan dos. Esta materia la dejamos pendiente, Ya. la 9, Perfecto. Pero es la son jurídicos. pero la La 9. 8. Pendiente. No, Pendiente. la 9 son lo mismo. Es los requisitos de los corredores. ¿Sí? Pendiente. Pero yo puedo contar que es parte de lo mismo, ¿no? 10. También es parte de los corredores. Lo mismo. Pero no afecta esto de forma lo primero. Un patrimonio, tenemos control. Yo puedo llegar. ¿Y aquí también queda pendiente? Pero es que no me parece que sea. F, que es el anterior es. Yo creo que puede ser perfectamente aprobado el numeral 10. FG. Los 10 son requisitos. Pero yo creo que es mejor que lo dejemos pendiente. Lo mirá, el numeral 10, todo lo que está diciendo quienes ejerzan esta facultad tienen que no estar condenados, no haber sido sancionados, no haber sido expulsados, son requisitos que no tienen que ver con la condición jurídica. Si quieren, colegas, lo dejamos hasta ahí. ¿Qué más está ahí? Lo revisemos bien eso. Sí. Deja pendiente tu indicación. Porque la numeral 10, no sé si la han mirado, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo antes. Y la 11 y la 12 lo podríamos dar por aprobado, que cambios son formales de nombre. Son de comisión, de tendencia. La 10 es básicamente lo mismo, quiero insistir. La única modificación, la 10 que está en la página 10, la única diferencia que pone es que de los requisitos no hay que ser mayor de edad. La única modificación sustantiva que tiene. Si les parece, podríamos dejar despachar la 10. Sí. Sí. Ya. Aprobada entonces la 10, 11 y 12. Se llama el número, la página 11, la número 9. Que tiene que ver con. Con los montos de la garantía. Eso, ahí está la unidad de fomento. Sí. Sí. Y con un tope de 30.000. ¿Qué les parece? ¿Por de acuerdo? Sería A, B y la letra C es La letra C que lo mismo. es lo mismo. Que podrá constituirse la garantía. Perdón, espera. ¿Cuál es la lógica de establecer un límite a la garantía que puede exigir
La condición para el mercado financiero. Es dar mayor certeza a los corredores, porque si no tiene tope, el límite que me pueden establecer, podrían eventualmente decirme 100.000 o 150.000 UF. Considerar la competencia, supongo, o sea, crear menos barreras de entrada. Porque garantizar 30.000 UF es un costo alto, digamos. ¿Cuántos son 30.000 Que UF? haya más competencia. Está no es más tanto. de 30.000. 30.000 UF, como 500 ¿Mil millones de pesos? No, 900 millones. Nosotros 900 millones. más o menos. Está bien, pero si uno Un piensa, millón y medio de dólares. no es tanto. Van a perdonar. No es tanto. Mi única duda es la siguiente en el tope. Un millón y medio de dólares. De repente puede ser una forma de limitar a un corredor que esté haciendo transacciones de mayor tamaño. Una transacción, está bien, uno no garantiza el 100% de la transacción, entiendo. Pero uno podría estar transando exportaciones de cereza, voy a inventar, por 30 millones de dólares. ¿Cuál es la proporción entre la garantía que tiene que tener y las transacciones? No existe una proporción que deba ser la garantía de las transacciones. No están relacionados esos dos conceptos. Solo dice que podrá establecerse, porque esta garantía es como para constituirse como corredor. No es para no es que pongo más garantías en el día a día si es que estoy teniendo un volumen más alto, sino que es para constituirse como corredor. Y la CMF va a ver el volumen de operaciones que tengo y adicionalmente va a ver qué tipo de control de riesgos tengo, qué tipo de gestión de riesgos. Y solo si encuentra deficiencias va a pedirme más que las 6.000 UF. Pero 6.000 UF. para alguien que está funcionando bien, deberían ser 6.000 UFs. Para alguien... Eso no quita que... Perdón, se lo conozco. A mí me parece aquí un tema más profundo, porque en el fondo tiene razón que no es en función del volumen del negocio. Eso tendrá que ver las contrapartes, si el corredor es adecuado o no. Es para ser corredor de este tipo de cosas. Y a mí, en general, ¿por qué me gusta la norma como un límite? Porque yo he visto, por lo menos he recibido mucha gente, que me ha ido a plantear que a veces, por poner exigencias tan altas en materia o de capital o de garantía, quedan fuera del negocio. No solo en esto, en otro tipo de cosas. Te piden una experiencia, que alguien joven no lo tiene, o te piden un capital, que para alguien que está partiendo es imposible. O sea, me tocó trabajar conseguir una garantía de 30.000 UF, supone, ¿cómo se puede entregar? Uno, claro, un recurso propio, lo otro, estaba virando, son boletas bancarias, pólizas de seguro, eso vale plata. O sea, eso estamos hablando de un porcentaje que puede, en la práctica, impedir que sea corredor. Entonces, a mí me parece bien que, claro, que la comisión tenga que velar porque haya un buen funcionamiento y que pueda pedir una garantía mayor cuando tiene un grado de duda. Pero si uno le pide para hacer a alguien una cantidad gigantesca, lo que va a hacer es que solo los muy grandes van a poder eventualmente ser corredor de producto. Entonces, a mí me parece que está... Pero tiene que ver con el negocio, eso es otra cosa, digamos, es para ser corredor. ¿Se les parece? ¿Hay alguna otra actividad donde se pone un tope? Sí. La AFP. No, tope. Piso. Se pone. Tope no. Realmente con el piso. Sí, por eso pregunto si hay tope, que no le pueden pedir más. Pero yo creo que eso es una cosa moderna y tenemos que empezar a implementar. O sea, para otro tipo de sociedades, lo que pasa es que para otro tipo de sociedades no está la libertad de que el regulador me ponga cualquier monto de capital mínimo. Entonces, por eso aquí tiene sentido que exista un máximo, porque es el regulador el que está teniendo la facultad de aumentarme este mínimo de 6.000 UFs, en caso de que detecte que alguna parte de mi gestión de riesgos no está siendo adecuadamente llevada a cabo. Entonces, como el regulador va a tener esta libertad, esta facultad, es bueno ponerle un tope para que no exista tanta ambigüedad para los que entran al negocio y así entren más competidores y se genere mayor competencia en ese negocio. Esto no afecta lo que es la responsabilidad sobre transacciones en sí. Yo creo que está bien, aprobemos el ¿Les parece? numeral 3, ¿no? El numeral 9.
Indicación 9. Indicación 9, ok. Numerales 13. Okay. ¿Queda más ahí? La petición del senador García, quedamos sin quórum. Dependemos del senador García. Presidente, muy corto, breve. A propósito del segundo punto, el proyecto en tabla de hoy, intermediación financiera Infisa, nuestra solicitud es para ver si es factible abrir un nuevo plazo de indicaciones, muy acotado, a partir ojalá de la sesión de sala de mañana miércoles, hasta el día jueves, de modo tal de poder incorporar, por una parte, una solicitud de la Asociación de Funcionarios de Corfo, ANECOR, con que nos reunimos a propósito del tema de los contratados honorarios. En segundo lugar, para incorporar a las cajas de compensación de asignación familiar como entidades bancarias, entidades financieras no bancarias. Hemos hecho la consulta para efectos prácticos de ampliar la cantidad de instituciones que hoy día pueden ser parte de los programas de cobertura crediticia y de refinanciamiento. Fue una solicitud de la Asociación de Cajas de Compensación, analizamos el punto, lo vimos con el Ministerio del Trabajo, lo vimos con la CMF, no hay ningún impedimento al respecto y ya las cooperativas hoy día pertenecen a este grupo de entidades financieras no bancarias respecto a las cuales pueden ser objeto de los programas de cobertura crediticia. Y adicionalmente hay algunos temas menores, entonces de esta manera, presidente, la idea es poder abrir este plazo de indicaciones acotado que se sumaría con las indicaciones que como Ejecutivo ya presentamos hace unas 2 semanas y media atrás. Gracias, presidente. La caja de compensación no estaba presentada, está declarada inadmisible. En el fondo, como Ejecutivo, presidente, por su intermedio, nosotros estamos disponibles para patrocinarla. Fue una indicación presentada por usted, senador, Pero yo no, perdón. Yo no sé si necesitamos patrocinio. Eso cuando se cambió el valor. ¿Eso es lo de la caja de compensación o no? No, es para incorporarla. Para incorporarla. Sí. Yo mañana lo que sea, pero si se requiere patrocinio, bienvenido sea. Es que no veo por qué. Presidente, básicamente porque estimamos que es una modificación a los estatutos de esta sociedad anónima del Estado, intermediación financiera, y de alguna otra manera eso significaría definirle sus atribuciones y funciones, como obviamente cuál es el objetivo mismo de los estatutos de una sociedad anónima. Si yo entiendo lo que estamos haciendo es incorporando un actor más que puede ser objeto de su accionar. Pero ya con la iniciativa que yo... Es que yo soy súper quisquilloso en lo que son las atribuciones al Congreso. Por eso mi punto, yo creo que el senador García, que había presentado la indicación, tenía todas las atribuciones de hacerlo. O sea, las interpretaciones estrictas del Ejecutivo da igual el Ejecutivo que sea. Son esta monarquía presidencial que diría el senador Navarro, pero... Sin perjuicio, Pero presidente. lo vemos mañana, no hay ningún problema. Sí. Vamos a pedir el periodo de indicaciones, que es lo relevante. Muchísimas gracias, presidente. Se levanta la sesión. Gracias.